Me alegro. Bueno, acá estamos con los alumnos. Primero les quiero dar la bienvenida. Gracias por estar acá presentes, bueno, a través del Zoom, para darles esta exposición a los alumnos. Yo ya les conté un poco acerca de la temática, ¿sí? Así que la idea es que, bueno, ahora vos después Jesús los introduzcas a los expositores para que ellos puedan hablar y después, si se puede abrir el panel de preguntas para los alumnos, ¿sí? Así que una vez que yo termine de hablar, voy a silenciar, así no escuchan, digamos, el sonido ambiente de acá. Bárbara, buen día. Bienvenida. Y después, en tal caso, Hola, buen día. ¿Cómo estás? Cuando terminen las exposiciones, sí, activo el micrófono nuevamente para que ellos puedan realizar las preguntas que consideren, ¿sí? Así que, bueno, gente, les presento a Jesús Delgado, ¿sí? Él es el director institucional de Transparencia Electoral y él va a ser el encargado de introducir tanto a Bruno Martins como a Sabrina Braga, quienes van a ser los encargados de darles esta charla acerca de las elecciones en Brasil, lo que sucedió y lo que pueda llegar a suceder el sábado 30. Yo ahí me estoy de cámara, perdón, después me voy a ir al fondo así pueden verme. Jesús, así que te dejo la palabra a ti, ¿sí? Buenísimo, gracias Yanni, y gracias a todos por participar, por escucharnos el día de hoy. Les cuento muy brevemente, la idea es hablar un poco del proceso electoral de Brasil, las elecciones generales celebradas a principios de este mes y que tendrán su segunda vuelta el 29 de octubre. Contamos para ello con dos grandes especialistas de Brasil. Como decía Yanni, yo pertenezco a Transparencia Electoral. Transparencia Electoral participó en calidad de misión de observación electoral en las elecciones de Brasil. Ahí desplegamos con el apoyo de Bruno, que nos acompaña el día de hoy, una agenda en Brasilia de actividades con distintas autoridades a nivel nacional y subnacional. Y gracias a esa agenda hemos podido, bueno, involucrarnos muchísimo con el proceso electoral y además tener la posibilidad de hacer un informe entregado al Tribunal Superior Electoral de Brasil para presentar algunas observaciones, algunas recomendaciones de cara a nuevos procesos electorales. El día de hoy nos acompaña Bruno Martins y Sabrina Braga, son parte de la organización Confederación Americana de Organismos Electorales Subnacionales, que es una organización que Transparencia Electoral tiene la dirección ejecutiva, la secretaría ejecutiva, perdón, y los presento brevemente. Bruno es ex juez o fue juez electoral alterno del Tribunal Regional Electoral del Distrito Federal de Brasilia entre 2020 y 2022. Es miembro consultor de la Coordinación Nacional de Relaciones Brasil-China del Consejo Federal de la OAB, subsecretario de la Comisión Especial de Brasil-ONU sobre Integración Jurídica y Diplomacia Ciudadana para la implementación de las 17 ODS de las Naciones Unidas, y es vicepresidente de la Comisión Especial Brasil-China de OAB, además de integrante de CAOE. Por su parte, Sabrina de Paula Braga, que también nos acompaña, es magíster en Derecho Político por la Universidad Federal de Minas Gerais, licenciada en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais, analista judicial en el Tribunal Regional Electoral de Minas Gerais y coordinadora del eje participación de grupos minorizados. La idea de la dinámica de hoy es que Bruno inaugure, digamos, la charla hablando de manera más general sobre el proceso electoral, los resultados e incluso las proyecciones para la segunda vuelta, mientras que Sabrina hable del tema más específico de participación política de las minorías, que es su especialidad, cómo funcionaron las nuevas leyes justamente para promover la participación política de minorías en esta elección de principios de mes, y también, Sabrina, cuáles son los desafíos, ¿no?, de cara a futuros procesos electorales. Así que sin más, le doy la palabra a Bruno. Como les dije, tienen 10-15 minutos cada uno y luego vamos a preguntas y comentarios. Bienvenido, Bruno. Perfeito. Em primeiro lugar, buenos dias a todos e todas.
Quero agradecer acá, em primeiro lugar, a oportunidade de estar com todos vocês, não? Aunque seja de forma virtual, e agradecer à professora Yane Caira e a todos os estudantes de Relações Internacionais da Universidade de Belgrano. Mi colega e abogada, doutora Sabrina de Paula Braga, que falará depois de mim, e a transparência eleitoral, na persona de seu diretor, Leandro Querido, Jesus, Bárbara, de la CAUEST também, na persona de seu presidente, meu amigo Marcelo, e também a la Universidade de Belgrano por la oportunidade, não? Antes de começar, me gostaria de apresentar-me, como dijo Jesus, muito rapidamente. Sou Bruno Martins, atualmente sou advogado acá em Brasília, a capital de Brasil. Fui juez eleitoral de segunda instância em el Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e participo em missões internacionais de observação eleitoral. Em novembro, participarei nas eleições legislativas em Estados Unidos e na primeira volta em Brasil, fui o anfitrião e recebimos acá aproximadamente 25 participantes estrangeiros e em la segunda volta recebiremos mais. Não poderia deixar de falar que tenho um grande afeto por a Argentina, especialmente porque hice meu doutorado na Universidade Católica de Santa Fé. Então, a mim me encanta a todos, muito gusto estar acá hoje por la mañana. Não poderia deixar de atender uma invitação desta, não? Bem, eu vou falar um pouquinho como foi as eleições acá na primeira volta. E se alguém tem pergunta, não sei como será a dinâmica acá, pero pode perguntar, estou acá para tentar contestar o que tenha de dúvida, não? Bem, Jesus, Bárbara e todos que estão acá, creio que um dos temas que mais falaram em estas eleições, principalmente falando de Brasil, foi o tema da polarização e por que é perjudicial para a democracia ou não. Então, eu gostaria de falar um pouquinho deste tema da polarização, não? Quando se habla da política contemporânea, é muito comum ouvir falar também de polarização. Pero, depois de todo, que é a polarização e por que se habla tanto de ela? Em política, o significado acá de polarização é simplesmente a divisão de uma sociedade em dois polos sobre uma questão determinada. Sin embargo, esta palavra se ha utilizado de forma mais negativa que positiva, não? Se chama polarização a la disputa entre dois grupos cerrados em suas convicções e pouco dispostos a dialogar. Em uma sociedade concentrada em dois bandos radicalizados, os adversários são vistos como inimigos, generalmente, não? Não se fomenta o diálogo, incluso se condena e romper as regras parece justificável. O que intenta manter-se ao margem de estes dois grupos apresentando outros pontos de vista e ideias, ou incluso o que defende que ambos bandos têm seus defeitos e virtudes, não? São tratados como não sesgados. As alternativas que nos encarram lá, dos apresentadas, quedam invalidadas. E uma pergunta, tem a polarização seu lado bueno? ¿No? Porque falamos todo o tempo de um lado mal. E em minha personal opinião, e também há outros professores, maestros, que defendem a ideia que a polarização tem um lado bueno, não? Apesar de todas as opiniões sobre os efeitos nocivos da polarização, há quienes la consideram positiva, como eu. Claro, por supuesto, que ser utilizada de uma forma democrática, não? Analisando a realidade, por exemplo, de Estados Unidos, há um periodista que disse que porque estamos polarizados, señala que a polarização e o crescente distanciamento entre democratas e republicanos
tuvo una consecuencia positiva, la adopción por parte de los demócratas de las llamadas agendas identitarias, especialmente la lucha contra el racismo. Y la polarización dio fuerza a movimientos como Black Lives Matter, que protesta contra el racismo y la violencia policial contra los estadounidenses de raza negra y empujó a los políticos demócratas a dar prioridad a este asunto. Entonces, mira, lo que estoy acá a hablar, que el tema polarización es visto todo el tiempo como algo malo y podemos tener una idea de algo bueno también, ¿no? Pero volviendo un poquito más sobre la primera vuelta acá de las elecciones en Brasil, tenemos acá dos candidatos que se quedaron en la primera vuelta, que fue Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, ¿no? Que logró vencer al presidente en funciones, Jair Messias Bolsonaro, con el 48,4% de los votos válidos, por menos de 2 millones de votos. Bolsonaro, recientemente afiliado al Partido Liberal, estuvo a punto de perder en la primera vuelta al recibir el 43,2% de los votos válidos, ¿no? Por esta razón, mientras los partidarios del actual presidente celebraron su desempeño mejor de lo esperado en las encuestas publicadas en un día o en la víspera de las elecciones, sus posibilidades de ganar la segunda vuelta dependen de dos oponentes, Lula, por supuesto, y el desempeño de la economía durante su gobierno. ¿Cómo influyen en el resultado de la primera vuelta en la composición del Senado? Ahora quiero hablar un poquito de la composición del Senado, Jesús. En estas elecciones en Brasil, el Senado se renovó en 1/3. Entonces, hoy, el PL, que es el partido del actual presidente Jair Messias Bolsonaro, constituye la bancada más numerosa del Senado, con 13 senadores, ¿no? Fueron elegidos 8, pero hay 5 más, entonces a partir del próximo año serán 13 senadores. Y el PSD es el segundo partido más importante después del PL, ¿no? Por primera vez en 25 años, el Senado tendrá un nuevo partido como bancada mayoritaria en la Cámara, que es el PL, ¿no? Tendrá al menos, como había dicho, 13 senadores a partir del 2023. Un salto de 11 senadores desde el inicio de la actual legislatura, en 2019, para 13. Y también tenemos que hablar un poquito sobre la Cámara de Representantes, Cámara de los Diputados, ¿no? El PL, que es el partido del presidente actual, la leyenda obtuvo 99 diputados, entonces también será el partido con el mayor número de diputados en la Cámara de los Diputados, ¿no? Y anoche, otro punto interesante son sobre los institutos de encuestas. No sé si sería instituto de investigaciones electorales, creo que encuestas electorales, ¿no? Porque hubo un desacuerdo antes de la primera vuelta, hubo un desacuerdo principalmente sobre el resultado para presidente, primer y segundo lugar. Debido a esto, anoche la Cámara aprobó con urgencia un proyecto que sanciona a los institutos de encuestas. No es el texto final, es solo un proyecto de ley que todavía se discutirá el texto final. Pero esto seguramente es algo importante porque con esto desacuerdo respecto de los institutos de encuestas, hay ahora un proyecto de ley, ¿sí?
Mira, creo, Jesús, que sería esto. Si alguien tiene alguna duda, estoy acá, pero que sería esto, ¿no? Gracias, Bruno. Sí, yo creo que después podemos volver un poco al tema de las encuestas, porque como dices, hubo una diferencia importante entre lo proyectado por las encuestadoras más importantes, sobre todo en el caso de Bolsonaro, ¿no? Que se le subregistró de alguna manera, terminó alcanzando 10 puntos sobre lo que se proyectaba y cuáles fueron las repercusiones de eso, ¿no? También a nivel de opinión pública, a nivel de lo que está pasando con este proyecto de ley para regular a las encuestadoras. En Argentina tuvimos un caso parecido en el año 2015 y de hecho desde Transparencia Electoral nosotros pedimos a las encuestadoras las fichas técnicas para que un experto valorara, ¿no?, cómo estaban haciendo las encuestas y por qué habían tenido este fallo o esta falta de precisión tan importante, ¿no? Pero si quieres, eso lo podemos ver al final, si hay alguna pregunta o comentario, y ahora le doy el paso a Sabrina para que nos hable entonces específicamente del tema que tiene que ver con la participación política de las minorías. Bienvenida, Sabrina. Estás en mudo. Hola, buenos días. Gracias a todos y a todas. Gracias a CAOEST y Universidad Belgrano por la invitación para estar acá hoy y hablar un rato sobre las elecciones en Brasil y la cuestión de las minorías. Voy a hablar más sobre la cuestión de género, que es una cuestión importante, muy seria en Brasil. Tenemos también las cuestiones raciales, pero voy a hablar más sobre género. Aunque las mujeres representan el 52.65% del electorado en Brasil, en la actual legislatura solo ocupan el 15.2% de los escaños en la Cámara de Diputados y el 16% en el Senado, ocupando el puesto 140 en el ranking mundial de presencia de mujeres en los parlamentos nacionales. Según la base de datos de la Unión Interparlamentaria, las estadísticas sugieren la insuficiencia de la política de cuotas de género en Brasil y esa subrepresentación afecta la calidad de nuestra democracia como en su conjunto y que la baja presencia femenina en los parlamentos dificulta influir en las decisiones que afectan no solo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. El reducido número de escaños ocupados por mujeres dificulta la interpretación auténtica de la voluntad de las representadas, que no se ven reflejadas en un espacio de poder que debe ser diverso y equilibrado. Las estadísticas relacionadas con la presencia de mujeres en los parlamentos nacionales representan en números la insuficiencia de la política de cuotas de género implementada en Brasil desde 1995. La ley 9100 estableció que los partidos debían presentar un porcentaje del 20% de candidatas idóneas. En 1997 se publicó la ley 9504, aumentando el porcentaje al 30% de las vacantes en la lista de candidatos y candidatas presentadas por un partido. Sin embargo, determinaba que el partido reservara esas vacantes sin necesidad de cubrirlas efectivamente. En 2009, con la sanción de la ley 12.034, se modificó la redacción de la ley 9.504 de 1997, y en lugar de reservar un mínimo del 30% de las vacantes para candidatos de uno de los sexos, los partidos o coaliciones estaban entonces obligados a llenar tales vacantes. De ahí la imposición a los partidos de presentar un mínimo de 30% de candidaturas femeninas, ya que en la actualidad las mujeres siguen siendo minoría en la composición de las listas proporcionales.
En las elecciones de 2010, algunos partidos políticos alegaron dificultad para encontrar un número suficiente de candidatos para llenar el porcentaje mínimo del 30% de candidaturas previsto por la ley, y en las elecciones posteriores se registraron candidatos sin condiciones mínimas de éxito en las campañas. Estas candidatas muchas veces no tenían los documentos necesarios para sus registraciones y por eso estas candidaturas no tenían éxito. En las elecciones de 2016, por ejemplo, de los 16.131 candidatos que no tuvieron ni un voto, 14.417 eran mujeres, lo que podría indicar la existencia de candidaturas ficticias con el objetivo de defraudar la cuota de género. Esta breve contextualización es importante para comprender el grado de hostilidad del ambiente político hacia las mujeres en Brasil. Si bien la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados aumentó solo 12 puntos percentuales, del 5.6% de mujeres electas en 1990 al 17.1% en la primera vuelta de las elecciones de 2022, este crecimiento trajo un triste reflejo que fue la violencia política de género. A medida que aumenta la participación política de las mujeres, y sea a través del activismo o de la participación en las esferas de poder institucionalizadas, también aumenta la reacción a esta presencia por parte de algunos grupos, lo que refleja la lógica de una sociedad patriarcal estructurada en una dinámica cis heteronormativa que considera que los espacios públicos deben ser ocupados por hombres. La violencia política contra las mujeres es una de las formas en que se exterioriza esta reacción y, en palabras de Roberta Laena, doctora en Derecho y maestra en Brasil, un reflejo de la resistencia masculina a la pérdida del poder político que le asigna naturalmente el orden patriarcal y la dominación de la esfera pública institucional. En Brasil, las elecciones de 2022 fueron marcadas como las primeras en que las estuvo en vigor una legislación específica sobre el tema, ya que en agosto de 2021 se aprobó la Ley 14.192, que establece normas para la prevención a la violencia política contra las mujeres. Nuestra ley aporta avances al reconocer el fenómeno y dar visibilidad al problema, lo que de alguna manera presiona al poder público para que lo afronte. Los puntos positivos a destacar son la prohibición de la propaganda partidista que deprecie la condición de la mujer o estimule su discriminación por razón de su sexo o en relación de su color, raza o etnia, la creación de un nuevo tipo penal, además de la inclusión entre los tipos penales de la divulgación de hecho o vídeo con contenido no veraz durante el periodo de campaña electoral, aumentando la pena de 1/3 a la mitad si el delito implica en desprecio o discriminación a la condición de la mujer o a su color, raza o etnia. La comunidad académica en Brasil, en varios eventos que se han realizado por acá para debatir el tema, ha criticado la opción legislativa del término mujer en detrimento del término género, así como la definición más restringida de la violencia política en relación con el propuesto en la Ley Modelo Interamericana. También se ha criticado el hecho de que la Ley 14.192 de 2021 dejara en manos de los partidos políticos la elaboración de normas dentro de sus estatutos para prevenir, reprimir y combatir la violencia política contra las mujeres. El Poder Legislativo brasileño ya ha promulgado leyes, incluso enmiendas constitucionales, que proporcionan amnistía a los partidos que no cumplen con sus deberes de fomentar la participación de las mujeres y aumentar la representatividad de los grupos sociales. De esta forma, dicha norma, prevista en el artículo 5 de la Ley número 14.192, puede llegar a ser inocua.
sucede que solo en el primer semestre del año de 2022, los casos de violencia política en Brasil crecieron 32% en comparación con el mismo periodo de 2020. El Observatorio de Violencia Política y Electoral de la Universidad Federal de Río de Janeiro señaló que la violencia se ha convertido en una estrategia política de ciertos grupos, como una forma de subvertir la democracia, prohibiendo y censurando a las personas más vulnerables a ejercer su derecho a postularse o incluso a expresarse políticamente. En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló un empeoramiento de los datos sobre violencia que afectaría especialmente a colectivos como las personas trans y los defensores de derechos humanos. La comisión también observó con preocupación que las muertes violentas en el país tienden a victimizar de manera desproporcionada a segmentos que experimentan discriminación estructural e interseccional, como las personas de color. Esta escalada de violencia afecta directamente a las mujeres y más fuertemente a las mujeres que experimentan más de una forma de opresión, como las mujeres transgénero, lesbianas o negras. Los invito a imaginar lo hostil que puede ser para una mujer negra y trans participar de la disputa electoral en Brasil en 2022. Este año, por ejemplo, la concejala y también candidata a diputada estatal, Beni Brioli, tuvo que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado brasileño adoptara las medidas de seguridad necesarias para proteger sus derechos a la vida y la integridad, petición que fue concedida por la Corte. En estas elecciones, solo el Ministerio Público de la Federación abrió 83 procedimientos para investigar violencia política de género, con 25 episodios en el medio presencial y 38 en el medio virtual. La mayoría de las denuncias se refieren a violencia moral y psicológica, pero también se destacó la violencia económica, con 21 casos relacionados con el embalse de la transferencia de recursos económicos o la no exhibición de la candidatura en la propaganda electoral de radio y televisión. Estos datos, extraídos del sistema del Ministerio Público de la Federación, pueden estar muy debajo de las cifras reales de casos de violencia política, ya que puede haber una mala clasificación de algunas denuncias, que serían violencia política, pero fueron clasificadas de otra forma. Y además, por miedo, muchas mujeres no lo denuncian. La violencia y hostilidad del entorno político, especialmente para las mujeres, y la insuficiencia de la política de cuota de género en Brasil, dificultan el crecimiento de la representación femenina, indican que aún queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar la ansiada paridad de género en Brasil en el poder legislativo. Gracias. Gracias, Sabrina. Muchas gracias por ese panorama completo, ¿no?, de lo que es la participación política de la mujer en Brasil. Les compartí por el chat por este chat a los estudiantes de la universidad la revista de Oeste, donde hay un artículo de Sabrina, y también se la pasé a Yanni para que lo comparta allí con los estudiantes. Así que, Yanni, quedamos abiertos a comentarios, a preguntas. Gracias Jesús. Bueno, Sabrina, Bruno, muchísimas gracias por la exposición. Yo ahí ya les pasé a los alumnos el artículo, se los pasé vía WhatsApp, así que para que puedan entrar y bueno, leer el artículo de Sabrina y aparte familiarizarse un poco más con transparencia electoral. No sé si alguna tiene alguna pregunta para hacer. Acá, bueno, tenemos acá una alumna que está un poco fuera de cámara, pero quiere hacer una pregunta medio en off, la van a escuchar, así que... Para Bruno, a mí me gustaría saber, ya que dentro de la ciencia política hay una idea predominante que la polarización es un efecto nocivo en la democracia, y vos que sostenés básicamente lo opuesto,
¿De qué manera esta polarización en Brasil entre Lula y Bolsonaro puede derramar un efecto benéfico en la sociedad brasileña? Mira, buen día. ¿Cómo te llamas? Discúlpeme. Lorelei. Ok. Mucho gusto. En la verdad, primeramente, no soy cientista político, no hablé sobre polarización, pero tenemos que apartar mi condición de abogado, fui juez electoral y no soy cientista político, entonces no me siento listo para hablar como cientista político, por supuesto, pero había dicho que la polarización quando seja utilizada de uma forma, em uma condição democrática, pode ter alguma coisas buenas, pero a polarização em Brasil, estamos vivendo algo malo, seguramente, não? Ou seja, se hace parte de um de los partidos e não de outro, são inimigos. Estamos vivendo um momento acá que a mesma família, marido, mulher, padre, hijos, primos, mejores amigos, desde niño, não estão falando um com o outro a respeito de isso. Então, eu vejo que a polarização, em este caso actual de Brasil, não veo como algo bueno. Puede ser utilizada como algo bueno, pero ahora no veo como bueno, no. ¿Ok? Bárbaro, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pregunta contigo, y es ¿cuáles las posibilidades de fraude electoral que hay en Brasil? Si es que pueda... Discúlpeme, pero no he escuchado nada. Para acá. Si hay posibilidades de fraude electoral en Brasil, ¿existe esa posibilidad o no? Disculpen, Jesús, si hay Sí, de fraude, Bruno, y yo creo que esta pregunta puede ser para los dos. Pregunta si hay posibilidad de fraude electoral en Brasil. Sabrina, ¿quiere contestar? Bueno, yo soy suspecta para hablar de eso porque pienso que nosotros tenemos una de las mejores elecciones de sistemas del mundo. Tenemos varias camadas de seguridad durante las elecciones y yo tenía que hablar varios minutos sobre eso, pero estas várias camadas de seguridade garantem que não há fraude eleitoral em Brasil. Incluso o ejército ha participado de las elecciones apurando alguna posibilidad de fraude y nadie fue encontrado. Es eso. Pienso, puedo compartir textos sobre eso, incluso transparencia electoral. Estuve acá y participé de las elecciones y nada he aparecido sobre fraude. Bruno, como ex autoridad electoral, además. Sí, yo voy a contestar también porque fui juez electoral acá en Brasil, pero no solamente porque fui juez y hice parte de la justicia electoral, no, nada que ver con esto, pero siempre fui abogado electoral, ¿no? Tengo casi 20 años de abogacía en Brasil y yo creo en las urnas electrónicas, creo que hay un folclore sobre las urnas electrónicas, ¿no? Sobre todo a respecto de la fraude. Es mucho normal acá en Brasil, porque nosotros tenemos elecciones subnacionales, ¿no? Entonces, mira, esto es como si fuera un proceso judicial. Siempre habrá una parte que se vence y otra que la pierde, siempre, ¿no? Hay dos partes, los candidatos más fuertes, primer y segundo lugar. Entonces, es normal, yo como abogado siempre veí esto, que uno
no hay alguna fraude porque yo estaba bien en el periodo electoral, pero yo no lo creo, no hay nada seguro, no hay ninguna comprobación que dice alguna cosa sobre fraude. Hay acá también, estaba hablando con un amigo ayer acá en mi oficina, en mi estudio de abogacía, y hay, por ejemplo, acá empresas en Brasil que están, por ejemplo, haciendo una comparación con los datos de la justicia electoral. Entonces, había un número mayor, Jesús, Bárbara, Sabrina, profesora y todos los alumnos, había un número mayor en un sitio, en un punto de votación de personas que votaron. O sea, por ejemplo, había 100 personas que podrían votar y habría un número de 110, 10 a más. Pero estos 10 después dieron cuenta que llamamos de votos en trânsitos, o sea, aquelas pessoas que solicitaram para votar porque estava em outra província. Então, nada que ver com fraude, solamente averiguaram que era a pessoa em trânsito. Por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral de Brasília é o tribunal responsável para as pessoas que querem votar em outros países para presidente. Si en Nueva York, en Francia, en Nueva Zelanda, en Australia, se puede votar solamente para presidente de la República. Entonces, llamamos de voto en tránsito. Entonces, discúlpame, hablé un poquito de más, pero yo creo seguramente en nuestras urnas electrónicas. Me gustaría complementar la fala de Bruno, diciendo me gustaría complementar la fala de Bruno diciendo que cuanto mayor es la disputa, mayores son las dudas sobre la seguridad de las máquinas de votación electrónica en Brasil. Y este folclore, como habló Bruno, comenzó en 2014 con la derrota del candidato Aécio Neves en la segunda vuelta. Él ha logrado éxito en la primera vuelta con más votos que Dilma Rousseff. En la segunda vuelta, el resultado se invirtió. Dilma Rousseff ganó las elecciones de 2014 y en esta data, en este año, empezado las dudas sobre la votación electrónica. Gente que se ha elegido por 20 años con la urna electrónica, con las máquinas de votación electrónica, ahora pasan a decir que ellas no son confiables, pero son confiables. Yanni, yo allí quería agregar que en Brasil el tribunal tiene una práctica que es muy interesante, que es que ellos convocan a hackers para que intenten hackear la máquina de votación antes de cada elección. E incluso convocan a hackers de todo el mundo justamente para encontrar posibles debilidades del sistema electrónico. Y bueno, siempre salen, digamos, bien parados el sistema de seguridad de la urna electrónica. Así que está constantemente a prueba en auditorías para justamente garantizar el secreto del voto y el buen funcionamiento, y por ahora no se ha encontrado ninguna deficiencia, y de hecho es un modelo a nivel de sistemas electorales en el mundo, en una de las democracias más populosas, ¿no?, del mundo, 150 millones de electores, si no me equivoco. Bien. ¿Galo? Sí, mi consulta era si había partidos políticos que estaban ya proponiendo justamente políticas para aumentar la participación de las mujeres dentro de la política y cuáles eran estos partidos y sus propuestas. Sabrina, no, te lo repito yo, pregunta si hay partidos políticos promoviendo iniciativas para mejorar la participación política de las mujeres y cuáles serían esas políticas. Sí, algunos partidos, especialmente los partidos de izquierda,
han intentado mejorar la situación de representatividad de la mujer en la política en Brasil, aumentando la cantidad de dinero aplicado en las campañas de las mujeres y investiendo más en mujeres y formación de estas mujeres para estar en la política. Pero tuvimos una enmienda constitucional en 2021, con esta enmienda 111, los partidos que las mujeres que lograren votos, estos partidos van a recibir el doble de dinero en las próximas elecciones. Y con esto, estos partidos están investiendo más en las mujeres, tratando de buscar las mujeres para compor las listas. Pero, aunque esta enmienda tenha vindo à tona em Brasil e estes partidos estén investidos, isto não é suficiente porque temos hoje apenas 17% de la Câmara de Diputados com mulheres ocupando estes escaños. Isto não é tudo. Necesitamos más esfuerzos, necesitamos una política afirmativa más fuerte, quizá como en Argentina, que tenemos paridad de género en las listas y posición especial de las mujeres en las listas. Yo he publicado mi disertación de mestrado y hablo sobre Argentina y sobre este fuerte ejemplo que tenemos tan próximo de Brasil y con tantas mujeres en la política y en el Senado, Cámara de Diputados, y acá en Brasil, infelizmente, nuestra presencia ainda no es suficiente. Necesitamos paridad de género y tenemos que trabajar mucho para que ella aconteça em Brasil. Necesitamos especialmente de más mujeres ocupando más escaños para que ellas possam promover la modificación de la ley o de la Constitución para alcanzarmos la paridad de género. ¿Alguien más? ¿No? Yo tengo una última pregunta para Sabrina o Bruno. Entiendo que quizás la pregunta excede un poco la temática de la charla de hoy, pero bueno, aprovechando el expertise de ustedes, no quería dejar de hacerles esta pregunta, que tiene que ver un poco más con el Brasil después del 30 de octubre, en relación con el resto de los países de la región, ¿no? ¿Qué consideran ustedes que son los desafíos que va a tener la próxima gestión, ya sea Lula o Bolsonaro, con respecto a la región? Y también, un poco a caballo de esto, ¿con qué Brasil se va a encontrar? ¿Cuáles son los desafíos también internos de la próxima gestión? Es decir, tanto hacia el adentro como hacia afuera, más que nada a nivel regional, ¿no? Gracias. Sabrina, yo, tú... Puedo hablar y tú puedes decir después, ¿no? O primero, las mujeres, decimos acá en Brasil. Paridad de género siempre. Está en mi sangre. Estoy bromeando. Sabrina, creo que, profesora, creo que dependerá mucho de quién será elegido. ¿Por qué? Porque, mira, en la América acá hoy tenemos un número mucho mayor de los partidos de la izquierda. Entonces, si Lula, por ejemplo, será el vencedor, por supuesto, hablará mucho mejor con los presidentes actuales de la izquierda. Bolsonaro hablará de forma diplomática, pero no sé si tendrá la misma relación como Lula. Mira,
Estou acá haciendo uma análise, como havia dito, eu não sou cientista político, pero uma análise fria, imparcial, sem amor a nenhum partido. Estou falando solamente com respeito a los dados que nós temos. Esquerda habla com esquerda e direita, ultradireita, não habla tanto com os partidos da esquerda. Então, creio que dependerá muito de quem será o vencedor de las elecciones de la segunda vuelta. Bien, gracias. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Bueno, Jesús, Bruno. Maestra, ¿puedo hablar un rato sobre eso? Por favor, adelante. Pienso que uno de los grandes desafíos hasta la segunda vuelta y após las elecciones es la violencia. Nosotros como personas que trabajan en la justicia electoral tenemos miedo de la violencia, tenemos miedo de que podrá acontecer após los resultados, porque personas están usando armas y amenazando y cosas del tipo. La violencia es un grande desafío desde la primera vuelta, porque esta excesiva polarización ha provocado, como dijo Bruno, profundos desacuerdos entre las personas, entre los grupos. Y las personas hoy, la población hoy en día incluso tiene miedo de declarar su voto. Y pienso que este es un gran desafío, incluso para el presidente que lograr éxito en estas elecciones. Bien, bueno, muchísimas gracias, Jesús, Sabrina, Bruno, Bárbara, les agradezco enormemente, les agradecemos esta charla que han tenido, que han esclarecido un poco lo que va a ser las elecciones del próximo 30 de octubre y un poco también de cara a después, ¿no? Al día después de las elecciones. Muchísimas gracias, la verdad. Muchas gracias. Gracias por el espacio.